Buenas tardes, te saluda tu hermano Luis Alberto Izaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. Este es tu programa Volviendo a la Senda Antigua con tu serie Caminando con el Maestro. El tema de este día es Dios y las riquezas. Hoy miércoles 28 de marzo del 2018. Pues hay muchos comentarios en la web, en el Facebook, en el WhatsApp, que se están enviando diferentes mensajes acerca del arrepentimiento, acerca de perdonar, acerca de bendecir al que te maldice. Y me encontré hoy en la mañana cuando despertaba con 1 de Pedro 4, 7, 8, que dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pues, si tú dices que amas a Dios y no amas a tu hermano que lo ves todos los días y a Dios que no lo puedes ver, pues, ¿dónde está ese amor? Y con estas palabras yo te dejo porque el pastor Abner tiene el mensaje indicado para esta fecha. Que Dios te bendiga. Buenas tardes, yo soy el pastor Abner, que Dios me los bendiga. Es un gozo una vez más estar al aire con este programa Volviendo a la Senda Antigua. Sé que le hace mucha falta a la Iglesia del Señor programas como este, donde hacemos un recordaris acerca de la vida, de la pasión y de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos enseñando cómo caminó Jesús y qué manera Jesús enseñó a la iglesia o al pueblo de Israel de ese entonces, que ya estaba con la finalidad de formar la iglesia. Recordemos bien de que el maestro constituyó un grupo de personas a los cuales les llamó iglesia, fundándolas bajo la roca que es Jesucristo mismo. Y él comienza a dar cierto tipo de enseñanzas. Y en esta hora queremos nosotros seguir con esta serie Caminando con el Maestro. El tema de hoy, ya nuestro hermano Luis lo mencionó, es Dios y las riquezas. Y se encuentra situado este pasaje en el libro de San Mateo capítulo 6, versículo 24. San Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice así la palabra del Señor, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Santo Espíritu de Dios. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Miren el llamado de atención: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Uno de los contextos bíblicos de la enseñanza del maestro pareciese como que él estuviera en contra de las riquezas. No es así. No está en contra de las riquezas. Él está en contra del amor o del servicio a las riquezas. Porque él veía, el Señor sabía que había mucha gente que era capaz de dar su vida, vendían a los hijos, vendían a la esposa, trabajaban de sol a sol, tenían todo el empeño, toda la fuerza de crear un palacio, yo le llamo de arena, porque las riquezas son ficticias, las riquezas no son duraderas, las riquezas son temporáneas, llegan pero se van. Y una de las cosas que el maestro trató de querernos enseñar era que cuando las riquezas lleguen a nuestra vida, las tomemos como cuando vamos al cine a ver una película y sabemos que tiene su inicio y tiene su final. Y que no podemos estar nosotros pretendiendo quedarnos a vivir y a dormir en el cine porque la película estuvo buena. O como cuando vamos al restaurante, poniéndola en este modelo o en este ejemplo tan sencillo. Uno va al restaurante, pide lo que hay ahí y come, se sacia y se va a su casa. No está esperando quedarse ahí todo el día, toda la noche, comiendo todo lo que este recinto vende o este restaurante vende. Las riquezas tienen que ser igual.
Las riquezas pueden llegar al hombre y no tienen que ser el día a día, el devocional diario, el objetivo diario de perseguirlas. Jesús estaba en contra del afán hacia las riquezas, estaba en contra del amor hacia las riquezas, del servicio hacia las riquezas. Y hoy quiero enfatizar un poco el mensaje acerca de lo que el Señor habló, dándonos ejemplos de hombres que sus historias están escritas en la Biblia, en las cuales han sido establecidas para que nosotros comprendamos que por qué ellos fracasaron, fueron desechados, perdieron grandes oportunidades por un objetivo efímero, por un poco de dinero, llegaron a ser mal vistos, llegaron a ser traspasados por muchos dolores. Tenemos el caso, por ejemplo, de Balaam. Balaam era un profeta, primero era un profeta de Dios, pero después se desvió de la verdad porque su corazón lo llevó a inclinarse a la avaricia. La avaricia en el corazón del hombre, o la codicia también en el corazón del hombre, ha llevado a naciones enteras, a políticos, a perpetuarse en el poder, a perpetuarse en la cima de una supuesta riqueza que entre comillas pareciese duradera. Balaam, cuando vio la oportunidad de su vida, mala vida, él era capaz, por un poco de dinero, por un poco de fama y por la codicia misma de quizás no haber nacido en casa de personas o de familiares holgados económicamente, de un estatus diferente, le nació la codicia de querer tener algo. No es malo, hermano, querernos superar. Iglesia, no es malo que nuestros hijos vayan a la universidad, que nuestros hijos estudien una carrera y que de ella hagan empresa, o de que de ella se desarrollen en alguna empresa, en algún puesto político, en algún puesto del Estado. No hay problema. El problema es vivir para ello, vivir para ese trabajo, vivir o dar toda la vida por obtener un beneficio de ello. Que no está malo los beneficios que puede dar un empleo. Lo que está malo es comenzar a amar el resultado o el dinero que esto nos puede dar, al punto que esto nos puede llevar a destruir nuestra moral, a convertirnos como inmorales. Y Balaam, cuando el rey Balac de Moab lo llamó, cuando el rey lo llamó para que amenazara o maldijera a una de las amenazas que este rey tenía, que era el pueblo de Israel, le ofreció dinero, con tal de que una de sus profecías vayan en dirección a un pueblo que era el pueblo de Dios. Es lo mismo que está pasando hoy en día. ¿Cuántos pastores de iglesias ajuntan dinero, recaudan dinero, y cuando tienen un dinero van y llaman a Cas Luna, a Guillermo Maldonado, o a Ronnie Chávez, o a algún profeta de esos que andan pululando por ahí, para que vengan y hablen con la iglesia con la finalidad de que les deje un porcentaje económico a estos pastores asalariados? Y es una tristeza, amada iglesia, que eso está pasando. ¿Cuántos profetas como Balaam tienen un precio? ¿Cuántos hombres, entre comillas, se hacen llamar de Dios porque tienen una Biblia y han estudiado oratoria o homilética? Se hacen llamar hombres de Dios, conferencistas pagados, tienen ellos un precio por su prédica, un precio por lo que van a decir. Y estos profetas, con el espíritu de Balaam, están pululando en todo el mundo. Están pululando en todo el mundo. Y cuando vienen a la iglesia, el pastor les permite, y esa es una tristeza, y tiene que ser un llamado de atención, que traigamos a un profeta, disque profeta, en lugar de bendecir al pueblo, lo que hace es enredar al pueblo en la apostasía, desviar al pueblo de la atención bíblica. Eso es lo que se está haciendo.
Desviamos al pueblo de Dios de la atención a Dios, de la relación que el pueblo tiene con Dios a través de estos profetas, porque hoy en día ya no se ora, hoy se declara. Ya la oración pasó a ser algo del pasado. Ya estos profetas, cuando vienen a traer un evangelio light, un evangelio distorsionado, un evangelio lleno de maldición, donde la oración ya no tiene sentido, donde ya no se lee la palabra, donde ahora son los libros de revelación, los libros proféticos, donde ahora son sus sueños, sus visiones, y donde la oración pasó a ser más que una declaración. ¿Quieres algo de Dios? Declara y lo tienes. ¿Dónde quedó el orar sin cesar? ¿Dónde quedó el orar para no caer en tentación? ¿Dónde quedó las enseñanzas de Jesús? Pero estas maldiciones que se están soltando en la iglesia cristiana evangélica en el siglo XXI, muchos son los culpables, los líderes religiosos de estas iglesias que han convertido sus iglesias en un corral de donadie, donde puede venir el lobo y tragarse las que él quiere. Y eso es una tristeza. Despierta, iglesia. Si en tu iglesia tu pastor está pidiendo recolectar dinero para traerse a un profeta, un apóstol, hermano, salga corriendo de ahí. Al que hay que cambiar es al pastor que está ahí, a ese hay que sacarlo. Porque si al pastor Dios lo puso, Dios tiene que darle palabra. No hay necesidad de traernos uno de lejos. Pero ¿cuándo se viene esta necesidad? Cuando el pastor, su corazón se llena de avaricia y ahora empieza a convertirse en siervo de las riquezas. Y miren lo que le pasó a Balaam. Fue tanta la humillación que una burra, un animal, le habló al profeta para que desistiera de su locura, para que desistiera de su tontería. Hay pastores, hermano mío, que hasta el burro les habla y no entienden. Están igualitos que Balaam. No entienden. Dios busca la forma de cómo hablarles para que ellos salgan del error, para que ellos no sigan haciendo lo que hoy están haciendo con sus iglesias. Y el problema son los hermanos pequeños en la fe, los niños espirituales que están siendo tragados por estos lobos disfrazados de profeta, por estos lobos disfrazados de apóstoles, por estos hombres servidores de Mamón. La Biblia dice claramente: ninguno puede servir. El servicio simplemente es para Dios. Satanás está buscando que la iglesia le sirva a él. No quiere solamente las religiones sectas que están fuera de la iglesia cristiana. Él sabe que el mejor banquete que él puede devorar es cristiano al horno. Es un verdadero cristiano que está al menos intentando agradar a Dios y que está dentro del camino estrecho y que está dentro de la verdad. Esos son los que apunta el Señor. Y de esta manera lo que hace el diablo es buscar el servicio del líder religioso de estas iglesias. Esto es interesante, saber cómo muchos han dejado de servir a Dios para servir a Mamón. Cómo muchos que servían a Dios con fervor, sin interés, ahora sirven por interés. Ahora sirven a un Dios llamado Mamón. Ahora dicen ellos que estar bien con Dios es estar bendecido, tener carro, tener casa. No es malo. Lo malo es atribuirle que eso es bendición. Porque recuerde que el diablo le prometió a Jesús bendecirlo también. Darle riquezas, darle gloria, darle todo lo que puede un hombre desear en esta tierra. Y Jesucristo rechazó ese tipo de bendición que no estaba basado en la palabra, sino que estaba dado a través del servicio a Satanás. Y eso es lo que hoy estamos viendo en las iglesias evangélicas. Pastores con toda su junta ministerial sirviendo al diablo. Mandan a sus ovejas a vender hamburguesas, a vender queso, a vender papas rellenas, con tal de ellos tener el templo más grande, más lujoso y más bonito, y de tener un carro. Gente que sirve a las riquezas, gente que está sirviendo al mismo Satanás, a ese Dios llamado Mamón. Y el Señor habla claramente: nadie puede ser siervo de dos señores. Le da a este Dios Mamón la posesión de Señor, de autoridad. La autoridad que nosotros recibimos tiene que ser la autoridad de Cristo. Somos siervos de Cristo. Por eso dice Colosenses capítulo 3: si hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba. Hagamos tesoros en el cielo. Desgastémonos para que
para que nuestros tesoros estén allá donde el orín y la polilla corrompen. Pero hoy en día no queremos eso. Hoy en día nosotros, pastores, estamos viendo la forma de cómo vivir mejor que otros. Eso es triste. La fiscalía está investigando a muchos pastores en el Perú, donde en sus cuentas personales tienen millones y millones de soles. Ya están a punto de partir con el Señor, si en caso fueran para allá, y sin embargo siguen haciendo tesoros en la tierra. ¿Por qué no repartir ese dinero entre sus feligreses? ¿Cuánta gente pobre hay dentro de nuestras iglesias? ¿Cuánta gente que no come hay dentro de nuestras iglesias? Y sin embargo tenemos al siervo, entre comillas, que más que siervo es un cuervo, viviendo de lo mejor, paseándose en los mejores lugares, teniendo las mejores cosas de lujo, cuando su gente dentro de sus iglesias están, hermano mío, que se mueren lentamente de hambre, de frío. Y no hacemos nada por ello. Lo que hacemos es engordar la chequera, es engordar las cuentas corrientes. Y eso es algo que está repudiando el mismo Dios. Eso es el servicio a Mamón. Pero tienen apariencia de piedad. Cubren su sinvergüencería, su inmoralidad, con dar un sermón del pecado, de ponerse todos bravucones, de que ellos no le hacen nada al pecado, cuando tienen tremenda viga en los ojos, tremenda cola de paja, que el diablo se las va a quemar, pero en el infierno. Eso es terrible, hermano, lo que está viviendo la iglesia en el día de hoy. La avaricia ha llegado al corazón de estos hombres de Dios, que empezaron con mucha humildad, que prometieron, como los políticos, ser parte del pueblo. Dijeron que eran los primeros servidores, ahora son los que se sirven de los demás. Esto es tan trágico, que constantemente la iglesia cristiana va decayendo en la avaricia, decayendo en la apostasía, decayendo al infierno, y eso es muy terrible. No se puede, señores, servir a las riquezas y al Señor. No se puede, amados hermanos. El trabajo de un pastor es predicar el evangelio, vivir del evangelio, no vivir de los hermanos. No vivir de lo que otros pueden traer. Para eso dice la Biblia claramente que cuando los apóstoles, escuche bien esto, pastor y amado hermano que me estás oyendo o que estás viendo este video. Cuando los dineros se traían a la iglesia primitiva y se ponían a los pies del apóstol Pedro, era para repartir en partes equitativas a los que pasaban necesidades. La iglesia está obligada a atender a las viudas de su congregación. Pero hoy no se hace eso. Hoy no se hace eso, y se ostenta de ser espirituales, y se ostenta de estar en contra de la corrupción, y se ostenta de ir al cielo en esa condición. Amado siervo de Dios, al cielo no vas a llegar. Jesucristo, si estuviera acá y fuera a estas megas iglesias, super iglesias, que ya se creen Ricky Martin, que se creen los protagonistas, los dueños de la verdad, estoy seguro que el Señor agarraría un cabresto y les diera, hermano, en el trasero, para que entendieran que lo que están haciendo está mal. Y el Señor les diría lo mismo que le dijo a aquel rico que pasaba en el camino, que ayunaba, oraba, predicaba, que era un cristiano como estos que hay en las iglesias grandes aquí en Lima, que ostentan de ser los mejores, que comienzan a darse baños de popularidad con su dinero, con su fama. Estoy seguro que el Señor Jesucristo le hubiera dicho las mismas palabras que le dijo a este joven rico: anda, vende lo que tienes, anda, repártelo a los pobres, ve y dale a los más necesitados. Estoy seguro que muchos de estos pastores seguirían un evangelio, pero sin el autor del evangelio. Muchos de estos pastores no se descararían porque saben que el evangelio es un negocio para ellos, que es una empresa. Estos votarían al Señor Jesucristo y, si es posible, hasta querrían crucificarlo una vez más, porque su corazón está lleno de avaricia. Han seguido el camino de Balaam, se han corrompido por el camino de Caín. Su corazón se ha llenado de egoísmo, se ha llenado de puro pecado, de avaricia, de codicia, altanería. No se puede servir a dos señores, amado hermano. No se puede servir a dos señores. Y la Biblia nos sigue contando la historia de estos hombres que perecieron por esto. Tenemos a otro hombre que también
fue destituido de la gloria de Dios por las riquezas. Les hablo de un tal Can. En el libro de Josué capítulo 7 dice que este hombre se llenó su corazón de avaricia. Y mira lo que produce tener a un pastor, a un líder, porque este era parte de la familia real, de los príncipes de Israel. Can, Josué capítulo 7, cogieron un lingote de oro, un manto babilónico y una barra de oro, y lo guardaron, lo metieron dentro de... Si no hacen eso los pastores, no hacen muchos de estos que están, su dinero lo están distribuyendo, les crean cuentas corrientes a los hijos y ahí meten el dinero para que cuando los investiguen digan, no tenemos nada, sinvergüenza. Lo mismo que hacen los políticos, hacen los pastores hoy en día. Lo que pasa es que saben estos hacer toda esta sinvergüencería, y la iglesia ha sido manipulada para que no puedan juzgar al siervo. Hoy en día no se le puede criticar a un pastor. Es una tristeza, hoy en día no se le puede decir nada. ¿Pero por qué? Si es un ser humano. Criticamos a los políticos, ¿por qué no criticar a un pastor? ¿Por qué no hacer una crítica constructiva y criticar de las malas acciones, del abuso de su poder dentro de las iglesias? Ya llegará el momento en que la persecución de la iglesia vendrá sobre todos nosotros, y ahí se verán los que son y los que no son. Pero miren lo que provoca la consecuencia de tener a un avariento, a un codicioso, como lo hay muchos allá en Estados Unidos, que cuando llega cierto predicador que hace caer polvito de oro, que hace poner dientes de oro. ¿Por qué? Porque la gente cuando oye eso, que les cae oro, diamantes, la gente corre, llevan sus sortijas o sus anillos de plástico para que se los conviertan en oro. O sea, la gente es codiciosa, la gente no va por Jesús, la gente va por el pan. Y Jesucristo exhortó a todos esa gente que lo seguía, le dijo, ustedes no vienen porque yo sea el Hijo de Dios, porque ven el juicio de Dios, ustedes vienen porque les di de comer. Así está la gente hoy en día. Van a las iglesias para ver si les cae oro del cielo, si los dientes se les convirtieron en oro. Van a la iglesia a ver si les cae polvo de oro, si se convierte la billetera en plata. Hermano, esto Satanás lo conoce bien y está engañando a la iglesia por montones. Codiciosos. ¿Cuántos codiciosos van y buscan a estos Balaam del tiempo moderno para que les convierta la billetera, les llene la billetera de plata, para que en las cuentas corrientes aparezca plata, y le atribuyen que Dios es quien lo está haciendo? Mira, hermano mío, Dios no está interesado en eso, no está interesado en salvarte. Dios está interesado en salvar tu alma del pecado. Entienda esto. Y miren lo que provocó la codicia de Can. Hizo de que no pudiera, escuche bien esto, amada iglesia, no pudiera Josué avanzar contra una pequeña ciudad llamada Jaí, a la cual hicieron el frente, y Josué no sabía qué hacer. Muchas iglesias no avanzan porque el codicioso que está ahí es el pastor, o porque de repente un líder religioso es el codicioso, o porque de repente hay codiciosos dentro de la iglesia que se están congregando para sacar una tajada dentro de ella. Es lo mismo que hacen los políticos en el día de hoy, y eso es bastante triste. Y Dios tuvo que decirle claramente a Josué que había anatema, la codicia, el robo, la altivez. Escuche bien esto, iglesia. Cuando hay un codicioso, cuando hay un servidor de las riquezas, hay maldición en la iglesia. Y hubo maldición en el pueblo, en la congregación de Israel, hasta que no sacaran al que perturbaba la paz y las victorias de Israel. No se podía hacer absolutamente nada. Tuvo que Josué sacar fuera del campamento y destruir esa familia para que pueda haber paz. Dios es un Dios santo que lo conoce todo. Dios sabe que no se puede servir a Mamón y no se puede servir a Dios. Dios sabe claramente que el corazón del hombre está inclinado a la codicia, pero para eso estamos en el Señor, para buscarlo. El Espíritu Santo hace un trabajo especial. Si eres codicioso y si vives para riquezas, dile al Señor que te ayude a ser un siervo de Él. ¿Cuánta gente mata por plata? Hoy el sicariato en nuestro país, por 100 soles la vida no vale nada. Gente codiciosa, gente que quiere el dinero fácil. Sicarios espirituales dentro de la iglesia que matan a las ovejas por sacarles dinero.
por sacarles algo. Se les prenden a los empresarios, hacen oración de empresarios porque ellos quieren empresarios en su iglesia, no para que el empresario se salve, sino para exprimir al empresario dentro de la iglesia. Hermano, eso es un fraude, eso no es correcto. Porque aborrecerá al uno y amará al otro. Santiago dice claramente acerca de los codiciosos: si alguien entra a tu congregación con anillo de oro, con un auto, lo dejó afuera parqueado, que viene con dinero, y viene también un pobre que no tiene de repente ropas de marca, que no tiene de repente el reloj de marca, no tiene dinero, ¿qué harías con él? Santiago dice, muchos hacen de que el rico se sienta adelante y el pobre acá, porque sabe el pastor que si al rico lo da prioridad, si lo ensalza. Ahí están los sobones, ahí viene la sobonería. Llega a la iglesia un rico, un empresario, y el sobón del pastor rápidamente va y se acerca, le da un abrazo, le da besito, lo lleva a la casa, lo invita a comer, porque sabe que va a sacar su tajada. Pero no hace eso con la pobre ancianita que no tiene ni para diezmar, ni para ofrendar, que de repente no tiene vestido nuevo, que siempre llega al culto con su mismo vestido, pero con un corazón agradable ante Dios. A esa jamás la invitarías a tu casa, a esa jamás la dejarías sentarte en tus muebles. Hipócrita. Hacéis acepción de personas, volviéndote un juez. Eso está pasando hoy en día. Iglesia del Señor, es tiempo de despertar. No se puede servir a Dios y a las riquezas, porque muchos aborrecen al pobre. Hay iglesias, hermano, que esto es una vergüenza. Siento vergüenza ajena por pastores que dicen que Dios los ha llamado para que sean iglesias de ricos nomás. Ahí no entran pobres. Y cuando llega un pobre le dicen, le vamos a recomendar otra iglesia porque esta iglesia Dios la ha puesto solamente para los ricos. Hermano, eso es una barbaridad, es una vergüenza oír pastores que declaren esas estupideces. Es como un club. Ya no se puede predicar la palabra porque el dinero hace que el predicador disminuya el evangelio. Por eso que hay muchos conferencistas. Hoy en día se levantan montones de conferencistas a sobarle el oído al rico, al que tiene dinero, al codicioso. Hay muchos conferencistas que solamente dan palmeteaditas despacito en la espalda para quedar bien ante los grandes ricos de la nación, ante los grandes ricos del estado. Cobarde, el infierno espera por ti. Ya no hay evangelistas que hablen de la salvación a las almas. Lo que hoy hay son codiciosos que lo que quieren es establecer un reino, que lo que quieren es una chequera gruesa, que lo que están pensando es cuánto sacarle de plata a la iglesia, lo que están pensando es cómo sacarles dinero. Hermano mío, es una tristeza. Es una tristeza ver cómo el evangelio del Señor Jesucristo está siendo prostituido, de ver cuántos pastores que creen que la iglesia es una empresa, que la bendición de Dios es un producto y que los clientes son los congregantes. ¡Qué vergüenza pensar de esa manera! ¡Qué vergüenza es! Escuche bien esto, qué vergüenza es que nuestros líderes de hoy comiencen a besarle la mano a Mamón, a arrodillarse ante las riquezas, a arrodillarse ante este tipo de personalidades, tan solo por sacar algo. Sobones. Los sobones no entran al reino de los cielos. Aborrecerá al uno. El aborrecimiento dentro de la iglesia, hermano mío, ha creado una acepción de personas. El verdadero hombre de Dios se mantiene firme con lo poco y con lo mucho. El apóstol Pablo dijo, he aprendido a contentarme en la escasez y en la abundancia. Hay pastores que no se ponen contentos, no están contentos cuando no tienen para ir a la pollería, cuando no tienen para comer, andan tristes, andan enojados. Van y culpan a la iglesia que por causa de ellos no pueden trabajar. Amado hermano mío, escuche bien esto. Si Dios lo llamó a usted y usted tiene la vocación de pastor, siga pastoreando. Si usted no tiene la vocación de pastor, vaya a venderse papitas rellenas, vaya a vender arroz con pollo, pero sálgase del ministerio si usted no tiene vocación. Va a hacer un daño a la iglesia y va a dar mal testimonio del evangelio. Por eso muchas almas no quieren recibir a Jesús. La gente no quiere venir al evangelio porque están viendo que los encargados, los líderes, lo que están haciendo del evangelio es su chacra. Es triste esto. Es triste. Por eso es que Dios ha levantado este programa para denunciar el pecado.
para denunciar esas falsas doctrinas que hoy se están predicando, como es el manto financiero. Aquí nomás en nuestra provincia de Sullana hay iglesias donde hablan del manto financiero y les ponen un trapo encima y eso ya es el manto financiero. Iglesias donde dicen que Dios les ha dicho que tienen que ofrendar de 50 soles para arriba, que aceptan billetes porque el que da monedas es un miserable. ¿Dónde dice eso la Biblia? La Biblia dice en 2 de Corintios 9, 6, 7 que demos como propone el corazón. El pastor no puede imponer cuánto se tiene que ofrendar. Amada iglesia, no puede un pastor decir en esta iglesia se va a ofrendar de 50 soles para arriba. Es lo que Dios propone en tu corazón. Pero hoy estamos viendo este tipo de doctrinas. La unción, la unción de Benjamín, la unción de José, la unción de María, la unción... Hermano, esto es terrible lo que estamos viviendo en la provincia de Sullana, en Piura. La red apostólica y profética está haciendo un daño enorme a las iglesias de sana doctrina. Es una tristeza de ver pastores de iglesias de sana doctrina que no son preparados, que cuando vienen estos apóstoles, estos profetas, no se dan cuenta la doctrina que trae y tergiversan toda la enseñanza y el crecimiento espiritual de la iglesia del Señor. Despierta, pueblo de Dios. Que la queja que tiene el Señor es contra los dirigentes de su pueblo, que se comen a las ovejas como comer pan. Tengamos mucho cuidado de este tipo de personas. Tengamos mucho cuidado de estos ávaros con corbata, de estos ávaros que lo que buscan es su beneficio. Es interesante escuchar las palabras del maestro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Escuche bien esto, no se puede servir a Dios y a las riquezas. El mal, escuche bien esto, el mal no son las riquezas, es el amor a las riquezas, es la raíz de todos los males, la raíz de la codicia, del adulterio, la fornicación, de la altivez, del orgullo, de la soberbia. No es las riquezas en sí. Cuando una persona no está preparada para manejar, para administrar las riquezas que Dios le puede dar, es un peligro. Más vale muchacho sabio que rey rico, insensato. Cuando el rey es insensato, cuando el hombre de negocios es insensato y no tiene a Dios y no tiene al Espíritu Santo y no tiene la sabiduría del Espíritu Santo, hermano mío, es lo que vemos afuera. Las irresponsabilidades. Hacen hijos por acá, por allá, y porque tienen dinero creen que ellos pueden y tienen la autoridad de hacer 2, 3 hijos a ciertas personas, a ciertas mujeres, con tal de pasarles, creen que ya ellos cumplen con eso. No se cumple con eso, señores. Estamos criando a nuestra sociedad futuros delincuentes, futuros niños que se van a convertir en hombres con un vacío en el corazón, con una figura inexistente del Padre. Es una tristeza de ver cómo se está llevando a cabo la sociedad basada en el servicio a las riquezas. Hace muchos días hemos tenido la caída de un presidente de nuestra nación por amor a las riquezas. Hermano mío, entienda bien esto, no se puede servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves al diablo, o sirves al diablo o sirves a Dios, pero no puedes andar sirviendo en dos, a nadie engañarás. Es triste esto. El amor a las riquezas es la raíz de todos los males. Si en tu congregación hay un pastor que dice que él tiene que vestir con lo mejor porque él es el embajador, porque él es el enviado de Dios. Si en tu congregación hay algún pastor, algún líder religioso que quiere comer de lo mejor porque supuestamente es el enviado de Dios, hermano, dile: fuera de acá, usted no sirve para ser servidor de Cristo. Y eso hay que tenerlo claro. No podemos aceptar hombres que quieran usar el poder espiritual, el poder bíblico que nos da el Señor, nos confiere el Señor, hasta que aparezca el príncipe de los pastores en abuso contra las ovejas. No podemos. El Señor dejó claramente una de las parábolas. Dice que dejó a un mayordomo y el mayordomo era infiel. Agarró las riquezas y las malgastó y golpeaba a sus consiervos, golpeaba a los siervos y los maltrataba, abusaba del poder que el Señor le había dado. Y dice la Biblia que cuando viene el amo, el dueño de la casa, le pide cuentas y empieza a oír esos rumores del maltrato que ha tenido con sus ovejas, enriqueciéndose, andando en borracheras. Porque déjeme decirle, hay pastores que con su élite o con su grupo de directivos se van a sus casas o se van a lugares secretos
secretos y se ponen ahí a tomar. Hay pastores que toman, se emborrachan en lo secreto. Hermano mío, el Señor dice claramente que él oía los rumores de este mayordomo infiel que maltrataba y se juntaba con los borrachos, pero cuando llegó el dueño de la casa le pidió cuenta y lo echó afuera a las tinieblas, porque ahí es el llanto y el crujir de dientes. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Eso es lo que se está viviendo hoy en día. Hipocresía por doquier, amor a las riquezas, no amor al pueblo de Dios, no amor a la iglesia del Señor. Por eso es que este programa ha sido levantado por Dios para alertar a la iglesia, porque Cristo viene, estamos en los últimos tiempos. Iglesia, prepárate en santidad, prepárate en paz, prepárate para que cuando venga el Maestro volamos con el Señor a su presencia. Que Dios te bendiga. Yo soy el pastor Agner Añasco y esto ha sido todo por hoy. Volveré con ustedes en el siguiente programa. Que Dios me los bendiga. Con ustedes, su hermano Luis Eizaguirre. Esta prédica me hace recordar a un rico que se le acercó a Jesús y le dijo: todas estas cosas he hecho. He cumplido con la oración, he podido ayunar, cumplo con las leyes y los mandamientos. Y Jesús le dijo: solo una cosa te falta. Anda, vende todo y repárteselo a los pobres. ¿Qué hizo este rico? Se fue triste, y es donde dice el Señor que ningún rico va a poder entrar al reino de los cielos. Pero muchos no están creyendo a la palabra del Señor. Este es el tiempo de gracia. Arrepiéntete. Hay cosas que están siendo desagradables dentro del pueblo de Dios. Mentiras, murmuraciones, habladurías. Has dejado de tomar, de drogarte, de ir a lugares espantosos. Pero el diablo te ha ganado por otra parte. El diablo te ha ganado en tu boca, en la murmuración, en señalar y toda la cosa. Solo una cosa te falta. Arrepiéntete, ándate al lugar secreto y ahí clámale a Dios. Que Dios ponga un guarda en tu lengua y carbones encendidos en tu boca, para que cuando Él venga te pueda encontrar como Él lo quiere. Lunes, miércoles y viernes nos encuentras en este lugar. Que Dios te bendiga.